SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la inflación desnuda al ojo humano y la que el ojo no ve. Hoy, la que pagamos por encima y por debajo de la mesa. La inflación en los bares, en los supermercados, es la inflación visible y la estamos notando ya. Los precios siguen subiendo, se han moderado un poco con respecto al mes anterior, pero siguen subiendo a niveles del 6%. Y esa inflación empieza a calar. No es solo la que mes a mes, con nervios de electricidad, suben todos los meses. La inflación subyacente está ganando también, está subiendo un 2,4%. Así que hay una factura evidente y esa factura es la del IPC en el supermercado, en los bares, la que pagamos ya. Hemos tenido un alza del IPC medio el año pasado del entorno del 3%, este año podemos estar entre el 3 y el 4%, pero todos los organismos, el Banco Central Europeo, el Banco de España, prevén que se producirá una caída de esta evolución de los precios en la segunda parte del año. Y esto es lo que estamos notando ya. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Datos de precio que, aunque se han moderado en el último mes, lo cierto es que siguen en niveles de 1992, siguen fundamentalmente debidos a la electricidad y siguen en principio aquí para quedarse. Sí, en el mes de enero la inflación ha bajado algo, 5 décimas, pero cierra el mes en el 6%, según el dato adelantado hoy por el INE. Es la primera bajada en 11 meses, porque desde febrero del año pasado la inflación había encadenado subida tras subida, y dice el INE en un comunicado que la bajada de este mes se explica por la electricidad, porque ha subido menos este año de lo que había subido en enero del año pasado. Pero como dices, hasta aquí las buenas noticias, porque si miramos el nivel de precios, estamos en el 6%, que es la segunda tasa más alta desde 1992, solo por detrás de la de diciembre, del 6,5% de diciembre que acabamos de dejar atrás. Y además, la inflación subyacente, que es la que no incluye los precios de la energía o los productos sin elaborar, que siempre son más volátiles, esta inflación subyacente sigue subiendo. Estaba en el 0% el pasado mes de abril. Desde entonces ha subido mes tras mes, lo ha vuelto a hacer en enero, sumando otras 3 décimas y situándose en el 2,4%, que es el nivel más alto desde mediados de 2012. Esto es lo que tenemos después de que, gracias Jordi, se haya recompuesto la cesta de la compra. Cada 5 años esa cesta se recompone para actualizarlo. Por ejemplo, dejan de pesar los DVDs, los Blu-rays, que no se venden tanto ya, pasan a pesar las suscripciones digitales de los periódicos en lugar de los de papel. Esto es lo que ocurre cada 5 años y no hay en principio ninguna trampa aquí, salvo un enorme asterisco, y es la electricidad de momento se ha retocado de forma provisional. Hay tanto zigzag, hay tanto vaivén, que los cálculos no van a ser definitivamente exactos hasta que este mercado se asiente. De hecho, ese es el gran riesgo que sigue señalando ahora mismo el Ejecutivo. El gran riesgo para esta inflación visible, la que vemos y la que pagamos ya, es que los precios del gas, los precios de la luz, se disparen con una crisis en Ucrania. Para ello es fundamental que evitemos que las tensiones geopolíticas lleven a un alza adicional de los precios energéticos en los mercados internacionales y evitar también un impacto estructural o de segunda ronda que pueda alargar este alza de los precios. Y ese es el temor que seguimos viviendo, porque la subida de la luz, la subida de los combustibles, todas esas subidas siguen aquí, parece que van a seguir aquí durante un tiempo. También la del surtidor, Eladio Meizoso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Los carburantes han subido otros 2 céntimos el litro de media en la última semana, según los datos del geoportal de hidrocarburos que publica el Ministerio de Transición Ecológica. La gasolina de 95 cuesta ahora de media 1,55 euros el litro en Península y Baleares. Marcó récord hace una semana, marca ahora nuevo máximo histórico. El gasóleo cuesta de media 1,43, solo un céntimo por debajo de su récord histórico de septiembre de 2012. Desde el lunes pasado el petróleo ha subido algo más, 3 céntimos el litro. En un año la gasolina ha subido de media un 26% y el gasóleo un 30%. Este es ahora mismo el recibo que nos deja la inflación visible. Claramente se puede comprobar que nos hemos empobrecido, que quien el año pasado cobraba 1.000 euros
ahora pierde 40 por el camino. La subida de precios ha sido tal que hemos tenido ya un primer efecto, una primera pérdida. Perdemos el 40 euros por cada 1.000, el 4% aproximadamente, porque los salarios han subido un 2,5, los precios un 6,5. Así que ese recorrido, 40 euros más pobres, es lo que podemos ver ya y lo que advierte ya el Banco de España no debiera ser compensado para evitar que las subidas de precios deriven en subidas de salarios, que derivan en subidas de precios y así sucesivamente. El grado de preocupación en torno a este episodio de aumento de la inflación, que ya sabemos que es elevado, aumentaría más si los fuertes incrementos de costes y de los precios de determinados bienes y servicios de consumo observados hasta la fecha fueran incorporados de forma generalizada y en una magnitud elevada en los precios finales y en los salarios negociados, dando lugar a una hipotética espiral inflacionista. Así que ahora mismo el mensaje es: hay que apretar los dientes. Hay que asumir que se pierde un 4% de la renta en este año, que la inflación nos ha hecho un 4% más pobres, porque los precios han subido más que los salarios. Y esto es lo que está sobre la mesa. Esta es la inflación visible. Atentos, capítulo invisible, esto también les afecta. Porque la subida de precios tiene un segundo efecto. Sube todo lo ligado a la inflación, todo hay que pagarlo a precios más altos. Y eso, primero, significa pensiones. 6.500 millones más va a ser la factura de las pensiones por esta ligazón a los precios. Lo anunciaba el propio presidente Sánchez. El próximo martes en el Consejo de Ministros vamos a actualizar las pensiones de nuestros mayores para el año 2022. A lo largo del año 2021 y el año 2022 vamos a invertir 6.500 millones de euros. Esto significa que una pensión mínima, que en el año 2017 supusiera 637 euros, cobraría, si hubiese mantenido el sistema del Partido Popular, cobraría 646 euros en el año 2022. Con el nuevo modelo cobrará 720 euros, es decir, 74 euros más. Y es una revalorización que se paga con impuestos, así que 6.500 millones que van a pensiones faltarán en otros capítulos. Primera factura, 6.500 millones. Y suma y sigue. Segunda factura, toda la deuda española, porque hasta ahora nos hemos estado financiando con tipos negativos, pero la inflación empieza a subir, es decir, los tipos van a empezar a subir también, y eso significa que nuestra deuda ya no es gratis. Hasta ahora se nos financiaba a tipos del 0%, el Tesoro español ha empezado a pagar por endeudarse. También de ahí se van a detraer fondos públicos, y eso, pese a que el Banco Central Europeo dice, todavía no va a haber subida en 2022, Christine Lagarde. It is very unlikely that we will raise interest rates in the year 2022. Que dice, no haremos esto en 2022, pero se tendrá que hacer. ¿Cuánto es el coste de la nueva deuda en positivo? Imposible calcularlo, pero con una deuda de 1,3 billones, empezar a renovar puede significar que al menos en un año tengamos que pagar otros 10.000 millones más. Y llevamos 2 capítulos de factura oculta. Nos queda la tercera. Y la tercera la vamos a pagar en impuestos, con lo que se conoce como no deflactación de la tarifa. Es decir, los precios suben, los salarios también, y como los salarios han subido, aunque puedan comprar menos, como esos salarios han subido, hay que pagar más impuestos. Y esto es exactamente lo que hemos visto y jugado ya. El Partido Popular pide ahora deflactar esa tarifa, bajar los impuestos para compensar el impacto de la inflación. Justo lo que el Partido Popular no hizo con Cristóbal Montoro cuando anunciaba: pero vamos a bajar los impuestos a todos los contribuyentes. Todos lo vamos a notar el 1 de enero del año 2015, todos. Y no vamos a subir impuestos para compensar esa bajada, porque no lo necesitamos hacer. En aquel momento no fue necesario subir los impuestos. Con la inflación se subía la recaudación y estamos exactamente en ese camino. Estamos viendo cómo se va a recaudar más aunque seamos más pobres. No se ajusta el tipo impositivo a
los nuevos salarios. Así que lo que tenemos es un efecto que solo en esto, en materia fiscal, puede rondar los 13.500 millones. Hagan la suma, 10.000, 13.500, 6.500 y estamos rondando los 30.000 millones de euros de factura oculta en esta clave de inflación. Javier Jiménez Díaz, profesor de Economía del IES Business School. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y una pregunta fundamental de ahora en adelante, y es ¿cuánto tiempo más se sostiene esto? No lo sé. La única respuesta honrada es que yo no lo sé y no lo sabe nadie. Depende de muchos factores. Va a haber unos factores que van a tender a hacer que la inflación se vuelva permanente. Lo habéis comentado la mayor parte de ellos. La parte que pase a salarios estará aquí para quedarse. Y va a haber otros factores podrían subir, otros factores que van a empujar los precios para arriba. Pues van a ser la variación de los costes de la energía, las tensiones geopolíticas. Si hubiera una guerra con Ucrania, indudablemente subiría el precio del gas y eso haría y se tensionaría el mercado del petróleo. Eso también empujaría la inflación hacia arriba. Y por el lado de las presiones hacia abajo, bueno, pues por una parte el efecto escalón a medida que vayamos entrando en la pandemia, en comparar situaciones pandémicas parecidas, ¿no? Recordemos que la vacunación empezó exactamente hace un año. Todavía estamos comparando una situación de plena pandemia con una situación con un grado de inmunidad mucho más alto. Pues a medida que vayan pasando los meses, esos efectos estadísticos irán desapareciendo y también el final de la relajación cuantitativa. Los tipos de interés, como ha anunciado Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, en principio no deberían subir este año, pero lo que sí que vamos a ver es una atenuación de los estímulos y eso hará que la inflación tienda a bajar. Entonces, ¿cuánto va a durar? Pues va a depender de estas dos fuerzas, este contrapeso entre factores que tiendan a aumentar la inflación y los que tiendan a bajarla, cómo actúen, cuándo se produzcan esas subidas de tipos, cuál sea el ritmo del final de esos estímulos monetarios y los demás factores geopolíticos, esencialmente el precio del gas, el precio del petróleo, el precio de los derechos de emisiones. Ahí va a estar la respuesta a tu pregunta que es imposible de contestar con certeza, ¿no? Hay un argumento del Ejecutivo y de las patronales y de todo el mundo a los trabajadores, y es: actúen ustedes con responsabilidad, no pidan ustedes subidas de sueldos, no incrementen ustedes y jueguen ustedes a la espiral, es decir, no suban ustedes sueldos para que suban los precios, para que suban los sueldos, en fin. El argumento es oído, entendido y legítimo. Permítame que le pregunte por el argumento de vuelta. La administración pública no debiera deflactar los impuestos, no debiera rebajar los impuestos a la inflación para no sobregravarnos dos veces. Bueno, en realidad lo que habéis comentado, no hace falta bajar los tipos. Lo que hay que hacer es, en el caso del IRPF, por ejemplo, ajustar los tramos. Uh-huh. O sea, si estamos hablando del IRPF, la manera de indiciar el impuesto, la recaudación a la inflación, no es tocar los tipos, sino hacer que los tramos, los distintos tramos del impuesto vayan cambiando con la inflación. Es verdad que en el caso del IVA sí ocurre lo que habéis dicho. En el caso de los impuestos indirectos, que son impuestos ad valorem sobre el precio, ahí claramente si se produce esa deriva, ¿no? Si suben los precios por la razón que sea, pues también sube la parte que pagas en los impuestos. Y si quisiéramos evitar eso, ese aumento, ese encubierto de la fiscalidad, tendríamos que bajar los impuestos. Pero no te olvides que además la inflación en sí misma es un impuesto. Es un impuesto que no pasa por el Parlamento, que lo pagan todos los tenedores de dinero, las personas que mantienen liquidez, y que lo cobra el Banco Central Europeo. Se llama señoriaje, ¿no? Y ese impuesto, pues obviamente sube cuando sube la inflación, sin tener que entrar en el detalle que habéis hablado de cómo aumenta la recaudación por IVA, por IRPF, por el impuesto sobre sociedades. Entonces sí,
La inflación es un impuesto. Fíjate, queda el último aspecto que no habéis comentado, que es cuando la inflación relativa de un país, en el caso de una unión monetaria, ¿no? Si la inflación en España es más alta que en Italia, lo que va a pasar es que las empresas españolas van a perder competitividad. Y ahí es donde la contención salarial va a jugar un papel fundamental. No la contención salarial en términos absolutos, sino en términos relativos. Claro, con un problema en esta ocasión, y es que en esta ocasión la inflación no es un problema nuestro. Nosotros tenemos un 6,2. Estados Unidos está en el 5. Quiero decir, la inflación esta vez es global. Esto se puede considerar así. Hay que contenernos porque perdemos competitividad o podemos contentarnos porque todo el mundo está perdiendo competitividad a la vez. No, en nuestro caso en concreto y con respecto a la Unión Europea, lo que ha pasado desde marzo del año pasado, es que la inflación en España está por encima de la media de la eurozona, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la producción española depende más de la energía, depende más del petróleo que otros países, ¿no? Y eso hace que el impacto de estas subidas de los precios de estos productos sobre la tasa de inflación española sea mayor, ¿no? Entonces ahí es verdad que la inflación es generalizada, pero España está otra vez en esa parte peligrosa donde los precios en España suben más que la media de la Unión Europea, y eso quiere decir que nuestro tipo de cambio real se está apreciando. Pues Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES en la Business School, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Encantado, otro. Hoy esta es la factura visible e invisible. Ya lo han visto, todo lo rápido que podemos para que lo perciba el ojo humano. Lo que vamos a pagar sí o sí en la factura de las rebajas y lo que acabaremos pagando sí o sí en las otras facturas. Pensiones, deuda pública y sobre todo, impuestos. Esta es la factura de la inflación, visible e invisible. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.